Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un vídeo súper especial, uno que sé que les va a encantar. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de un dúo musical que está causando sensación, no solo por su increíble talento, sino por la química que desprenden en cada una de sus presentaciones y, lo que es más interesante, en cada una de sus entrevistas. Prepárense para descubrir los secretos detrás de su éxito, las anécdotas más divertidas, las confesiones más inesperadas y, por supuesto, la historia de cómo surgió esta increíble conexión que los ha catapultado a la fama. Vamos a analizar a fondo esas entrevistas que los han hecho aún más cercanos al público, esas charlas donde se han mostrado auténticos, vulnerables y, sobre todo, muy divertidos. Pero antes de empezar, y como siempre les digo, si todavía no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos y para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Prometo que no se van a arrepentir, porque siempre estamos buscando temas interesantes, entretenidos y que les aporten algo positivo a sus vidas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el universo de este dúo imparable. Imaginen por un momento la escena: luces tenues, un estudio de televisión acogedor y dos figuras que irradian talento y carisma. Hablamos de, vamos a llamarlos Luna y Sol para mantener un poco el misterio, ¿les parece? Luna y Sol son la sensación del momento. Su música, una mezcla ecléctica de pop, folk y ritmos latinos, ha conquistado las listas de éxitos y sus conciertos agotan entradas en cuestión de horas. Pero más allá de su talento musical, lo que realmente ha cautivado al público es la dinámica que se percibe entre ellos. Y esa dinámica, precisamente, es la que se revela en sus entrevistas. No son las típicas charlas promocionales donde solo se habla del último sencillo o del próximo concierto. No, Luna y Sol han sabido aprovechar esos espacios para conectar con su audiencia de una manera mucho más profunda y genuina. Han transformado cada encuentro con la prensa en una oportunidad para mostrarse como seres humanos complejos con sueños, miedos y, sobre todo, una conexión innegable. Recuerdo una entrevista en particular, aquella que les hicieron en un programa matutino de gran audiencia. La conductora, conocida por su estilo directo y sin rodeos, les preguntó sobre el rumor que circulaba en las redes sociales: ¿son Luna y Sol algo más que compañeros de trabajo? La respuesta de ambos fue brillante. Luna, con una sonrisa pícara, respondió: Sol y yo somos una familia. Nos queremos, nos apoyamos y nos complementamos. ¿Eso significa algo más? Tal vez. ¿Significa que tenemos la misma visión y el mismo compromiso con nuestra música? Definitivamente. Sol, por su parte, añadió: Luna es mi mejor amiga, mi confidente y mi socia. No podría imaginar mi vida sin ella. Así que sí, hay amor, pero un amor que trasciende las etiquetas. Esta respuesta ambigua pero sincera generó un revuelo en las redes sociales. Los fans se dividieron entre los que apostaban por un romance secreto y los que defendían la idea de una amistad incondicional. Pero lo importante es que Luna y Sol lograron mantener la atención del público sin revelar más de lo necesario, dejando espacio para la imaginación y alimentando la curiosidad. La estrategia fue magistral, porque entendieron que la ambigüedad, dosificada con inteligencia, puede ser una herramienta de marketing poderosa. Se alejaron de la confirmación directa, pero tampoco negaron la posibilidad de algo más, manteniendo así la llama de la especulación encendida. Y es que, seamos honestos, a la gente le encanta el misterio, y la incertidumbre en las relaciones de las celebridades es combustible puro para la conversación. Otro momento memorable fue durante una entrevista en un programa de radio especializado en música independiente. El entrevistador, un tipo bastante serio y analítico, les preguntó sobre sus influencias musicales. Luna mencionó a artistas clásicos como Ella Fitzgerald y Bob Dylan, mientras que Sol sorprendió a todos al confesar su admiración por bandas de rock alternativo de los años 90. Esta revelación inesperada mostró la versatilidad del dúo y su capacidad para fusionar diferentes estilos y géneros musicales. Fue un golpe maestro de parte de Sol, porque rompió con las expectativas que el público podría tener del dúo. Demostró que no se encasillan en un solo género y que sus influencias son mucho más amplias y diversas de lo que aparentan. Esta confesión además atrajo a un público nuevo, el de aquellos que crecieron escuchando rock alternativo y que quizás no se habían acercado a la música de Luna y Sol por considerarla demasiado pop.
Pero no todo han sido preguntas serias y respuestas profundas. También ha habido momentos de pura diversión y espontaneidad. En una entrevista para una revista de espectáculos, les pidieron que se describieran mutuamente en 3 palabras. Luna dijo de Sol, talentoso, divertido y persistente. Sol, por su parte, describió a Luna como inteligente, sensible y luminosa. Estas breves descripciones, aparentemente sencillas, revelaron la admiración y el cariño que sienten el uno por el otro. La simplicidad de las palabras elegidas, en contraste con la complejidad de su relación, hizo que este momento fuera especialmente emotivo para sus fans. Demostró que, a pesar de la fama y el éxito, siguen siendo personas sencillas que valoran las cualidades de su compañero /A. Y hablando de momentos divertidos, ¿recuerdan aquella entrevista donde les preguntaron cuál era su peor pesadilla? Luna confesó que le aterrorizaba quedarse sin voz en pleno concierto, mientras que Sol admitió que le daban pánico los aviones. Esta confesión, aparentemente banal, humanizó al dúo y los acercó aún más a sus fans. Todos podemos identificarnos con el miedo escénico o el temor a volar, ¿verdad? Estos momentos de vulnerabilidad son los que realmente conectan con el público. Porque demuestran que, detrás de la imagen de estrellas de la música, hay personas con miedos y preocupaciones como cualquier otro. Es la prueba de que no son perfectos, y esa imperfección es lo que los hace aún más atractivos. Pero volviendo a los secretos de su éxito, creo que una de las claves es su autenticidad. Luna y Sol no intentan ser alguien que no son. Se muestran tal como son, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Y esa honestidad se transmite a través de sus entrevistas, de su música y de sus presentaciones en vivo. No se esconden detrás de personajes prefabricados ni intentan complacer a todo el mundo. Son fieles a sí mismos y a su visión artística, y esa autenticidad es lo que resuena con su público. Además, han sabido construir una narrativa coherente en torno a su proyecto musical. Desde el principio han apostado por un estilo visual muy cuidado, con una estética que combina elementos vintage y modernos. Sus vídeos musicales son verdaderas obras de arte, con una fotografía impecable y una narrativa visual que complementa a la perfección su música. Cada detalle, desde la ropa que usan hasta la escenografía de sus conciertos, está pensado para transmitir un mensaje y crear una atmósfera particular. Han creado un universo propio, un mundo visual y sonoro que es reconocible al instante y que invita al público a sumergirse en él. Y por supuesto, no podemos olvidar su presencia en las redes sociales. Luna y Sol son muy activos en plataformas como Instagram, Twitter y TikTok, donde comparten contenido exclusivo, interactúan con sus fans y promocionan sus proyectos. Han sabido aprovechar el poder de las redes sociales para construir una comunidad sólida y fiel, que los apoya incondicionalmente. No se limitan a publicar fotos y vídeos promocionales, sino que también comparten momentos de su vida cotidiana, responden a preguntas de sus fans y crean concursos y sorteos para mantenerlos enganchados. Han convertido sus perfiles en redes sociales en un espacio de encuentro y diálogo con su público, fortaleciendo así su relación y creando un sentido de pertenencia a su comunidad. Pero volviendo al tema de las entrevistas, creo que es importante destacar la importancia de la preparación. Luna y Sol no improvisan sus respuestas. Se toman el tiempo necesario para reflexionar sobre las preguntas que les van a hacer y para elaborar respuestas inteligentes, interesantes y que aporten valor a la conversación. Investigan sobre el entrevistador, se informan sobre el medio en el que van a ser entrevistados y se preparan para responder a preguntas difíciles o controvertidas. No dejan nada al azar, porque saben que cada entrevista es una oportunidad para llegar a un público nuevo y para consolidar su imagen como artistas inteligentes y comprometidos. Además, tienen una gran capacidad para escuchar. No se limitan a responder las preguntas, sino que también prestan atención a lo que dice el entrevistador y a las reacciones del público. Esto les permite adaptar su discurso y conectar con la audiencia de una manera mucho más efectiva. Saben leer entre líneas, captan las sutilezas del lenguaje corporal y ajustan su discurso en función de la reacción del entrevistador y del público. Esta capacidad de adaptación es fundamental para crear una conversación fluida y para evitar malentendidos o interpretaciones erróneas. Y por último, pero no menos importante, tienen un gran sentido del humor. Saben cómo aligerar la atmósfera y cómo hacer reír al público, incluso en los momentos más tensos o incómodos. Este sentido del humor es contagioso y contribuye a crear una atmósfera positiva y relajada en sus entrevistas.
No tienen miedo de reírse de sí mismos, de contar anécdotas divertidas o de hacer bromas sobre temas controvertidos. Su sentido del humor es una herramienta poderosa para conectar con el público y para demostrar que son personas accesibles y cercanas. Analizando con más detalle la construcción de su imagen pública a través de las entrevistas, se puede observar que Luna y Sol han implementado una estrategia comunicacional sofisticada. No se trata solo de responder preguntas, sino de tejer una narrativa coherente y atractiva que refuerce su marca personal y su propuesta artística. Por ejemplo, en las entrevistas donde se les pregunta sobre el proceso creativo de su música, suelen destacar la importancia de la colaboración y la inspiración mutua. Describen un proceso en el que ambos aportan ideas, se complementan y se desafían constantemente para alcanzar un resultado superior. Esta narrativa no solo resalta su talento individual, sino que también subraya la fuerza de su unión y la sinergia que existe entre ellos. Además, Luna y Sol han sabido utilizar las entrevistas para abordar temas sociales relevantes y expresar su opinión sobre cuestiones de actualidad. Si bien evitan tomar posturas demasiado radicales o polarizantes, sí se manifiestan a favor de la igualdad, la diversidad y la justicia social. Esta actitud les ha valido el reconocimiento y el apoyo de un público joven y comprometido, que valora a los artistas que se involucran en causas sociales. En cuanto a su relación con la prensa, Luna y Sol han demostrado ser profesionales y respetuosos, pero también firmes y exigentes. No dudan en marcar los límites cuando consideran que se está invadiendo su privacidad o que se están tergiversando sus palabras. Esta actitud les ha granjeado el respeto de muchos periodistas, que valoran su honestidad y su integridad. En resumen, Luna y Sol son un dúo musical que ha sabido conquistar al público gracias a su talento, su autenticidad, su carisma y su capacidad para conectar con la audiencia a través de sus entrevistas. Han demostrado que no basta con tener talento musical, sino que también es importante saber comunicar, interactuar y construir una narrativa coherente en torno a su proyecto. Han transformado el concepto de la entrevista promocional en una herramienta de construcción de marca, creando un diálogo constante con su público y consolidando una imagen pública sólida y atractiva. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Luna y Sol. Hemos analizado algunas de sus entrevistas más memorables, hemos descubierto algunos de sus secretos y hemos intentado entender por qué han logrado cautivar al público de una manera tan especial. Gracias por acompañarme en este recorrido. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que pueden dejar sus comentarios y opiniones sobre este vídeo en la sección de comentarios. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre Luna y Sol y cuáles son sus momentos favoritos de sus entrevistas. ¿Creen que su éxito se debe más a su talento musical o a su habilidad para conectar con el público a través de los medios? ¿Qué otros dúos musicales creen que han sabido aprovechar las entrevistas de manera similar? Déjenme sus comentarios. Y ahora sí, llegamos al final de nuestro vídeo. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, sigan brillando como Luna y Sol.